Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Sebastián Torres y junto con mi compañero Francisco Salas vamos a hablar sobre un caso muy controversial que, a pesar de haber ocurrido hace casi 6 años, sigue generando controversia en nuestra sociedad y aún es objeto de debate para principalmente a los ojos de los pueblos indígenas. Estamos hablando del caso de Camilo Catrillanca. Vamos a analizar a profundidad su historia, los tribunales e instituciones involucrados, las dificultades en la resolución del caso, el fallo final y datos reveladores acerca de la realidad que viven y vivían los pueblos originarios en el país. También incorporaremos elementos de estilo Drama y Life para poder dar a entender mejor el caso. En fin, comencemos. Camilo Catrillanca fue un joven mapuche de 24 años de edad quien se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos en Chile, principalmente a ojos de los pueblos indígenas, ya que en noviembre de 2018 perdió la vida durante un operativo policial en la región de la Araucanía. Este trágico evento expuso preocupaciones sobre el uso de la fuerza policial en comunidades indígenas y generó un debate nacional acerca de si los cuerpos policiales deberían estar autorizados a usar armas con tanta libertad. Camilo Catrillanca era un miembro muy querido de la comunidad mapuche, ya que fue dirigente del movimiento estudiantil en el Liceo de Pailahueque y fue partícipe de actos de recuperación en las tierras de la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. En 2011 también lideró una toma de estudiantes secundarios en la municipalidad de Ercilla, que terminó 13 días después tras lograr un acuerdo de la creación de un liceo intercultural y el aumento de becas. Al momento de su muerte, tenía una hija de 4 años, Walcolda, y su pareja Catherine Antin estaba embarazada. Su segunda hija, Camila, nació en mayo de 2019, a 6 meses de su muerte. Camilo Catrillanca recibió un disparo por la espalda durante un operativo llevado a cabo por una unidad del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros llamada Grupo de Reacción Táctica, el cual posteriormente fue bautizado por la prensa como Comando Jungla. Catrillanca viajaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor, momento en el cual recibió un disparo en la parte posterior inferior de la cabeza. El joven fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Ercilla, donde murió mientras recibía atención médica. El adolescente que viajaba junto a Catrillanca, de iniciales MACP y principal testigo de su muerte, fue detenido junto a otras 3 personas por carabineros, pero el juzgado de letras y garantía de Collipulli decretó que su detención era ilegal, siendo liberado. Posteriormente, MACP declaró haber recibido golpes de carabineros, pero que estaba en condiciones de identificar a los funcionarios involucrados. Es por esto mismo que se considera que esto fue un crimen de odio o tal vez un asesinato planificado. Es por lo mismo que se generaron tantos debates y hubo tantas protestas. La bala fue dirigida a manos del sargento de policía Carlos Alarcón Molina, el cual se encontraba en este mismo operativo policial. Durante la investigación del caso, hubieron múltiples versiones las cuales se presentaron. El primero, supuestamente, fue acerca de un allanamiento de la comunidad, el cual se habría desplegado a raíz de un grupo de encapuchados que robaron 3 automóviles de profesoras en la escuela Santa Rosa en Ancapi, Ñanculleo, en Ercilla. Tras una persecución, los carabineros lograron recuperar 2 vehículos. Tanto la policía como el gobierno señalaron que Catrillanca tenía relación con dicho hecho delictual. La comunidad de Temucucuy negó estas versiones, afirmando que el Comando Jungla, como se le bautizó en los medios, entró a la localidad disparando ráfagas de bala, sin mediar provocación alguna, y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Araucanía anunció que investigaría los hechos. El intendente de la Araucanía, Luis Mayol, afirmó el 14 de noviembre que Catrillanca tenía antecedentes por receptación de vehículos robados y que el incidente se debió a actos de delincuencia común y los afectados son docentes que sufrieron el robo de sus vehículos. Tiempo después, cuando se interrogó al cuerpo de carabineros, estos afirmaron que el 17 de noviembre los hechos no fueron grabados por sus funcionarios. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno anunció que la muerte de Catrillanca fue registrada en video, pero que dichas grabaciones habían sido destruidas por carabineros. Además, se anunció que 4 carabineros habían sido dados de baja y que el general Mauro Victoriano Krebs, jefe de orden y seguridad de la Araucanía, y el coronel Iván Contreras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía, habían presentado sus renuncias. Tras la muerte de Camilo Catrillanca, se generaron múltiples protestas
para conseguir que se llevara a la justicia al culpable. Estas protestas se realizaron en múltiples ciudades y comunas de Chile: Santiago, Valparaíso, Rancagua, Temuco, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, entre otras. Incluso llegaron a realizarse en Buenos Aires, Argentina. En los días siguientes se registraron nuevas protestas en Santiago, y al caer la noche del 15 de noviembre, el artista plástico chileno Octavio Gana realizó una proyección gigante del rostro de Camilo Catrillanca sobre los edificios Turri en la céntrica Plaza Baquedano. La composición que se proyectó llevaba sobre la foto del comunero mapuche un verso del poeta Raúl Zurita, que su rostro cubre el horizonte. El INDH se ha hecho parte querellante en el caso y anunció que hará 3 nuevas presentaciones judiciales, que se suman a la anterior por torturas al adolescente que acompañaba a Catrillanca. La primera querella es por el homicidio de Camilo Catrillanca y se sustentan abundantes indicios de homicidio simple, entre otras el tiro por la espalda, los intentos de ocultación de evidencias, el cambio de municiones en el acto, donde el carabinero reemplazó a propósito los balines de goma por balas de plomo antes de disparar. La segunda querella es por obstrucción a la investigación, principalmente por la destrucción del dispositivo de almacenamiento, es decir, la tarjeta de memoria de una cámara GoPro que estaba en el casco del cabo segundo Raúl Ávila y que debió grabar el operativo. Acto ilícito que fue observado por el testigo y que ya ha sido confesado por los carabineros participantes. La tercera querella es por homicidio frustrado contra el joven mapuche acompañante, testigo clave del homicidio. La querella por torturas ya fue presentada en conjunto con la Defensoría de la Niñez, y el 20 de noviembre el Juzgado de Garantía de Collipulli acogió una primera medida de protección dictaminando una prohibición de que Carabineros de Chile se acerque a la víctima en términos violentos. Tras una ardua investigación, se llegó a la conclusión de que los funcionarios policiales eran culpables de homicidio involuntario. El 7 de enero de 2021, el principal acusado, el ex carabinero Carlos Alarcón Molina, fue declarado culpable de homicidio simple consumado de Camilo Catrillanca y de homicidio simple frustrado contra el menor que acompañaba a Catrillanca el día del homicidio. Otros 6 acusados, 5 carabineros: Raúl Ávila, Patricio Alejandro Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Gonzalo Pérez, Jorge Contreras Figueroa y Manuel Valdivieso, y un abogado, Cristian Inostroza, involucrados en el crimen, fueron declarados culpables de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación. Las condenas fueron informadas por el Tribunal Oral de lo Penal en Angol el 28 de enero de 2021. Carlos Alarcón Molina fue condenado a un total de 16 años de prisión por ambos delitos, mientras que Raúl Ávila a 3 años y un día de cárcel efectiva. En tanto, la sentencia estableció que los demás carabineros condenados deberán cumplir sus sanciones a través de la libertad vigilada intensiva. Patricio Sepúlveda a 61 días, Braulio Valenzuela a 3 años y un día, Gonzalo Pérez a 61 días, Manuel Valdivieso a 300 y Jorge Contreras a 300 días. Por su parte, el abogado Cristian Inostroza fue condenado a 300 días de presidio, también con el beneficio de libertad vigilada intensiva. 7 de los condenados presentaron recursos de nulidad contra la sentencia, los que fueron rechazados por la Corte Suprema en mayo de 2021. Recopilando todos los datos, podemos llegar a la fácil conclusión de que hubo múltiples dificultades en la resolución del caso. Una de las más importantes fue la destrucción de la tarjeta SIM que contenía la GoPro. Esto dificultó mucho la obtención de pruebas visuales y limitó mucho la investigación a testimonios. También está el tema del cambio de balas, ya que le dificultó a los forenses determinar la muerte real. También hubo claros intentos de encubrimiento, manipulación de medios e incluso la tortura al joven anónimo quien acompañaba a Catrillanca durante el momento de su asesinato. Por petición de la pauta, vamos a repasar cuáles fueron las instituciones y tribunales involucrados en el caso. Uno de los más importantes fue el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, el cual, al ser un tribunal local del área en la que se desarrollaron los hechos, se encargó de llevar a cabo el juicio relacionado con la muerte de Camilo Catrillanca y a colaborar abiertamente y de forma transparente con las investigaciones. Tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, anteriormente mencionado como INDH, que monitoreó el caso y recopiló pruebas relacionadas con las posibles violaciones de derechos humanos en el caso. En caso de ser así, el INDH se vería obligado a intervenir y mostrar presión ante el veredicto final del juez por sobre los
vulneradores de los derechos humanos. Tenemos el Cuerpo de Carabineros de Chile, quienes fueron en este caso los cuestionados por el sistema penal, ya que fueron los involucrados en el asesinato de Camilo Catrillanca, al menos durante el operativo, y se cree que fueron ellos los principales orquestantes, si es que esa es una palabra, del el encubrimiento de datos durante la investigación. Tenemos el Poder Judicial de Chile, el cual se presenta en cada caso penal o situación penal que se desarrolle en el país, el cual provee la infraestructura y el sistema judicial para la resolución del caso. Tenemos el Gobierno de Chile, el cual tuvo un papel importante en la gestión de la crisis que se desató tras la muerte de Catrillanca, como ya mencionamos, las protestas en múltiples lugares del país. Y por último, las comunidades indígenas, principales afectados y víctimas del asesinato de Catrillanca, ya que se vieron vulnerados sus derechos como miembros de la población. Demostraron una gran indignación y jugaron un papel relevante en el caso, defendiendo los derechos de sus miembros. ¿Qué podemos concluir del caso? Reflexionando, como opinión personal, podemos determinar que el caso de Camilo Catrillanca es un ejemplo destacado de los desafíos que enfrenta la justicia y los derechos humanos en Chile ante una situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Es esencial reflexionar cómo estos eventos impactan en la sociedad y cómo pueden ser un llamado a la acción para la mejora de los derechos en el país. Para terminar, queremos agradecerles por prestar atención. Gracias a la profesora por permitirnos grabar este video y esperamos que se haya dado a entender un poco más sobre el caso de Camilo Catrillanca. Hay muchos datos que tuvimos que evitar por temas de tiempo y porque el tema es mucho más complicado de lo que parece, y aunque hubo un veredicto final, siguen habiendo dudas de lo que ocurrió realmente. Esperamos que haya sido informativo y que haya sido visualmente agradable para ustedes. Eso sería todo. Me despido y agradezco a mi compañero Francisco Salas por colaborar intensamente conmigo en la construcción del guión y la edición de este video. Un saludo y adiós.